pasado, con recibos ni poses del sofá. Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar. Yo no quiero vecinas con pucheros. Yo no quiero sembrar ni compartir. Yo no quiero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Arrancamos un nuevo jueves en Bar Conspiración con el gusto de compartir estas pocas horas y estos pocos días que nos faltan hacia el día de las elecciones generales. Luz Marian, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas noches. Caballeros de la Barra, ¿cómo les va? Muy bien. Contando las horas. Cuenta regresiva. ¿Y usted, don Mike? Sereno, pensando en la copa. Sí. ¿En cuál de ellas? En la importante. Hoy vamos a hablar y Mike nos ofrecerá en un minuto, en un segundo, detalles de los invitados. Vamos a hablar de dos aspectos que son claves de cara al domingo. En primer lugar, haremos una especie de repaso de lo que fue la historia de las elecciones en esta transición desde 1989 hasta hoy, más que nada desde la fundación del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Al mismo tiempo, trataremos de entender cuáles son los síntomas de las sociedades y cómo se mueven las sociedades latinoamericanas y particularmente la paraguaya dentro y enfrente a un fenómeno como son las elecciones generales. Para ello tenemos invitados. Sí, señor. Por un lado, un hombre del cual yo escucho y dicen le ayudó a Chávez a organizar su sistema electoral, pero por otro lado también a otros gobiernos de otro tinte, gran basquetbolista, gran aficionado al deporte también. Por un lado, el doctor Carlos María Lubetich, y por otro lado, un hombre que sabe muchísimo de mercado, que sabe muchísimo de cómo se mueve nuestra sociedad en sí, que es un tema ahora mismo intrigante de cara a las elecciones, el responsable de la consultora Prólogo, el señor Jorge Nicosia. ¿Cómo les van? ¿Cómo están? Gustavo, Buenas noches. Gracias Jorge, por la invitación. Gracias por venir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Buen querido? día, buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo afectuoso para todos y a la audiencia también. Bueno, Ayer nomás me estaban contando eso, me dijeron, vos sabés que el sistema venezolano, vos podés decir lo que quiera de Maduro, pero cómo funciona como un relojito, no vas a creer, le debes en gran parte a Carlos María Lubetich. caminaste mucho América Latina mediante, digamos, tu trabajo en el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Sí, la verdad que tuve la posibilidad de salir primero como observador de la OEA, de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, del BID, y posteriormente fui contratado por las Naciones Unidas en el 2001 para ayudar a las elecciones peruanas después de aquel problema del Fujimorazo. Y trabajé todo el año 2001 en Perú. Posteriormente tuve actividades laborales en otro lado, como en Costa Rica, donde hice algunas pasantías respecto a la aplicación de urnas electrónicas. Y posteriormente estuve 5 años en Venezuela, del 2004 al 2008. Trabajé en Venezuela implantando el sistema electoral informatizado. Nosotros nos encargamos de implantar la máquina de votación y todo el sistema de transmisión y totalización de resultados, que hay que diferenciar bien de la política venezolana. Lo que pasó después... porque una cosa es el sistema electoral y otra cosa es la política venezolana. Claro. Entiendo. Jorge, es un tema del cual se habla muy poco, porque cuando vemos a gente como vos que trabaja el tema demoscópico, el tema de comportamiento social, salimos con la vieja cantinela, les preguntamos cómo está la torta entre quién va a ganar y quién va a perder, ¿verdad? Lo que los norteamericanos llaman las historias de carreras de caballo. Pero hoy queremos hablar de algo mucho más profundo, que es cómo se comportan las sociedades hoy en día en esta región que conoces al respecto de las elecciones. ¿Te parece que hay como mayor madurez? ¿Te parece que hay una especie de descubrimiento constante de lo que son las elecciones? Lo que nosotros venimos tratando de entender, que no es muy fácil, después del prefijo post, de la posmodernidad, de la posverdad, que se habla con este tema de la construcción de sentido a partir de las noticias,
Se están dando una serie de fenómenos que a mí me gusta llamarlo, no sé si es muy ingenioso, que llamarlo la pospolítica, ¿no? La política hoy no puede ser entendida como se entendía hasta los años 70, 80 o hasta que en la región, por lo menos, se empezaron a desarrollar estos procesos democráticos transicionales, como vos lo llamaste. Todavía no sabemos transición a dónde, pero sabemos que es un proceso de transición. Es decir, no son democracias maduras institucionalmente, tienen todavía ciertos problemas institucionales y tratamos de encontrar una explicación. La política es una ciencia social que tiene una serie de aspectos muy específicos y una historia de la humanidad. Confluyen una serie de factores. Por un lado, hay que decirlo, la dirigencia política que nació a partir de estas aperturas democráticas y estos procesos tradicionales tiene todavía una deuda importante con la sociedad. No ha resuelto algunos problemas estructurales, coyunturales algunos puede ser, pero algunos problemas estructurales, especialmente educación, especialmente salud, seguridad, que son los que principalmente demandan, y otro central, empleo, que son los que demandan la sociedad. Entonces, esto ha generado, por un lado, un nuevo vínculo de la sociedad con la política y un fuerte nivel de descreimiento en esta dirigencia política. Ahora, también hay que decirlo con justicia, la clase política no es un todo homogéneo, como no lo es un todo la juventud, como no es un todo la mujer ni el hombre, digamos. Hay segmentos, hay matices. Entonces, lo que es muy importante es entender que en la medida que la clase política y dirigencial, por un lado, no logre recomponer ese pacto, recomponer esa fe para ser la receptora de la confianza ciudadana, vamos a estar en un problema. Y por otro lado, como cierre de esta primera participación, entender que la sociedad también tiene que entender que la democracia no es un elemento delegativo, sino que también es un elemento participativo. No es ir a cumplir el trámite una vez cada 2 años con el voto. Agustín, yo me quedo y comparto, aparte de con los invitados, con ustedes mismos, con esta historia de que al comunicador mismo de vez en cuando le cuesta evitar el sesgo por afinidades y cercanías con ciertos candidatos, con ciertos partidos, con ciertas posturas políticas. ¿Cómo hace alguien que trabaja buscando estos datos para analizarlo y hacerlo completamente de manera objetiva y saliéndose y no poniéndole una pizca de me gustaría que este esté mejor o peor? La objetividad no existe. Eso hay que empezar a entenderlo y hay que aceptarlo de una vez por todas. Cada sujeto y cada colectivo, cada constitución social tiene una manera subjetiva de poder entender y poder construir la realidad que está observando. En la política esto es absolutamente verificable. Y en la sociedad, en el desarrollo del devenir social, se construye, el sujeto de hoy tiene 2 grandes canales por los cuales construye, como se llama, subjetividad, es decir, una manera de entender el mundo. Una es su experiencia directa. Si el salario no le alcanza o le permite ahorrar, si sus hijos van a una buena o una mala escuela, si cuando tiene que ir a una institución pública de salud se puede o no se puede atender, va a construir una idea de sociedad determinada. Y por otro lado, la gran importancia que tienen la cuestión mediática y ahora de las redes sociales. Voy a poner un ejemplo concreto. Nosotros medimos, por ejemplo, la imagen que se tiene del país, una pregunta simple de una encuesta en el mundo entero. Dice, ¿cómo calificaría usted la situación del país? Muy buena, buena, mala, muy mala. Dependiendo del país y la región que midas, por ejemplo, aquí está la muy buena, buena, alrededor del 40-41%, que no es una mala gestión. Ahora, cuando se le pregunta cómo le va a él personalmente, el muy bueno, bueno sube al 70%. Eso cambia. Pero no aquí, en el mundo entero. En el mundo. Entonces, la concepción que se tiene de la realidad es una concepción construida por ese complejo aparato mediático que construye subjetividad. Y eso varía de país en país, ¿verdad? O sea, hablamos de una constante, ¿no? Es una constante en el mundo, el poder mediático construye realidad. Uno hoy se entera de muchas más cosas de las que se enteraba hace 50 años. De ahí a que esas cosas sean verdaderas,
hay que pasarlas por el camino. Hay que recomendar La Espiral del Silencio, por ejemplo, que es un libro indispensable. Yo te quiero preguntar algo que probablemente nos puede poner felices o frustrarnos, pero no importa, la verdad es la verdad. ¿Cuándo fue la primera elección administrada por el Tribunal Superior? ¿La de Guasmosi? A nivel presidencial, sí. Ok. Que recuerdes la gente que fue a votar a lo de Guasmosi versus Laíno. La gente que va a votar este domingo en la de Marito versus Efraín. ¿Cambiamos mucho o estamos por ahí nomás? No, la sociedad cambió. Como primera medida, cambió el universo de electores. Fíjate que en aquel entonces teníamos 1.600.000 electores. Hoy somos 4.200.000. Hay una diferencia sustantiva en cuanto a la cantidad de electores. Comparando con el 2013, nomás ya es muchísimo. Sí, éramos 3.600.000. Y así vamos creciendo en forma exponencial, digamos, porque fíjate que la inscripción automática hace que crezca la cantidad de electores, pero en contrapartida trae unos perjuicios muy sustantivos. ¿Cómo cuáles? El primero es que el mundo camina hacia el lado contrario. Hoy lo que se busca es acotar los padrones. ¿En quiénes? En la gente que está interesada en votar. No es igual hacer una cena para 10 que para 20. Okay. Claro. Si vos tenés un porcentaje de la ciudadanía que nunca vota, ¿para qué está en el padrón? Cada persona que está en el padrón le cuesta muchísima plata al país. Más mesa, más alquiler de silla, más alquiler de mesa, más expediente, más transmisiones, más. O sea, todo es más. ¿Y qué es lo que ocurre con ese problema? Resulta que hay gente que hace 4 elecciones no vota, pero sigue en el padrón. Y fíjate lo que ocurre con los jóvenes. Ingresan masivamente al padrón. Y si consideramos las elecciones nacionales últimas, en donde separamos las personas que se inscribieron en forma voluntaria de las que se inscribieron en forma automática, las que se inscribieron en forma voluntaria participaron en las últimas elecciones presidenciales en un 70.7%. Y las que se inscribieron en forma automática, 23.5%. Está bien. Ahora, o sea, y en las últimas municipales eso creció, porque la gente que ya se inscribió automáticamente subió a 23 años y llegó hasta el 32% esta participación. Los jóvenes que se inscriben automáticamente en las elecciones participaron menos de 1 cada 4 y ahora 1 de cada 3. Carlos María, ¿es un mito entonces eso del voto joven que puede decidir? ¿O El no hay que voto joven subestimar? no decide nada en este país. Puede, El voto pero joven lo hace. puede decidir, pero no decide. Quédate Ese ahí, es un título por favor. de diario, Quédate ahí Ese es un porque yo título quiero venir con el mismo tema a Jorge. Jorge, Definamos qué quiere decir joven. Claro, eso. Esta es una pregunta filosófico-proselitista. Yo me considero joven. ¿De qué hablamos cuando hablamos del elector joven? Porque fíjate que todo el discurso electoral se construye en gran medida y el oportunismo electoral se construye en relación a ese concepto joven. ¿Qué es el voto joven? Sí, es un concepto muy amplio, pero digamos, uno puede relacionar lo joven con distintas cuestiones. Por ejemplo, joven en la manera de vestirse, joven en la manera de consumir productos culturales, joven en la manera de utilizar el dispositivo, la prótesis ahora que es el dispositivo móvil, digamos. Si lo vinculamos con las cuestiones políticas, no necesariamente el corte es similar a los otros tipos de análisis que hacemos. Yo coincido con Carlos María en el sentido de que esta juventud, digamos, es menos participativa. Pero lo que sí me interesaría a mí dar como opinión es que no creo que desde la dirigencia política y desde el Estado se haga la suficiente campaña y la suficiente invitación a la participación política. Y eso yo creo que no es inocente, digamos. O sea, así como se hacen campañas contra el tabaquismo, contra el alcoholismo,
para que no tirar la basura fuera de horario, yo creo que la invitación y la construcción de ciudadanía, como se llama, para participación, no está lo suficientemente estimulada. Y de por ahí se podría entender que los partidos partidos tradicionales se pueden ver afectados si ese voto joven puede ser decisivo realmente. También, ¿verdad? y en este contexto de descreimiento que estábamos hablando, explica los números un poco que se estaba manejando aquí, ¿no es cierto? Además, seamos realistas, lo joven aparece en el discurso político en el año previo a las elecciones, generalmente, ¿verdad? Y hay inmensos recursos que el Tribunal Superior de Justicia Electoral destina a los partidos políticos, aprovechando la situación. Bueno, esta es la otra cara de la moneda, disculpa que te interrumpa, pero un voto después es un poco más para el subsidio electoral, ¿verdad? Bueno, pero ahí, en ese aspecto, si el subsidio electoral en toda esta década estaba destinado en gran medida a la formación de cuadros, a la capacitación, ¿qué es lo que se capacitó en todo este tiempo con el subsidio electoral, Carlos María? La capacitación es la gran deuda de los partidos políticos en Paraguay. Esa es una responsabilidad de los partidos políticos. Es una responsabilidad de los partidos, yo no diría es una responsabilidad, es una culpa de los partidos políticos. Yo no le doy derecho a la defensa, porque los partidos políticos no trabajan en formación de sus cuadros, y menos de sus dirigentes. Por eso es que buscamos a los candidatos entre los periodistas, outsiders, curas, militares, ya que estamos. cómicos, modelos. Ya es tarde, estamos buscando en todos lados a liderazgos. ¿Por qué? Porque no hay una formación política en los partidos. ¿Qué es un partido político? En mi opinión, primero, es un conjunto de personas con una ideología común. Porque si no tiene ideología común, para mí no es un partido, es una agencia de empleo. Hay una ideología común que de personas que deciden trabajar en conjunto para ampliar su base de convencimiento político y preparando a su gente para gobernar eventualmente en base a esa filosofía o en base a esa política o programática, como quieras llamarla. Pero en Paraguay no se hace eso. Pero también habría que preguntarse si en Paraguay hay una ideología común en el continente. Esa digamos, es la profundidad que pueden responder ustedes, los sociólogos y la gente que entiende mucho más de eso. Ahora, yo me quedo con lo que dice el doctor y recurro a una frase de cómics, de Who Watch the Watchmen. ¿Quién controla a los que no controlan? ¿Por qué? Porque hace unos años yo recuerdo haber hablado con el doctor al aire y decía, si yo no voy a votar, tengo multa. ¿Quién me cobra? No se sabe. No está ¿A quién le pago? Correcto. Si los partidos políticos tienen que encargarse de capacitar, ¿quién les controla que tienen que capacitarse? ¿Para qué van a hacerlo si no hay nadie? Y se les paga por eso. Correcto. Bueno, yo lo que puedo aportar a eso es, estos son, lamentablemente en la región, son democracias de baja calidad institucional. Cuando nos llenamos la boca, a veces los que tuvimos la suerte de poder viajar, no tanto, pero conocer otras realidades, vamos a países como Finlandia, Islandia, Noruega, y tantos más, vemos que ahí hay una sociedad que tiene durante 50 años, 60 años, políticas de Estado que están más allá del clientelismo político o de la ideología. Hay una ideología que es, para decirlo de manera muy simple y quizás equivocada, es el bien común. Ahí se piensa en el bien común, no en el interés de una corporación específica, sea esta sindical, empresarial, aristocrática, religiosa o confesional, digamos. Entonces, lo que tenemos que, me parece una gran deuda o culpa, digamos, de la dirigencia, es no haber sabido construir estas políticas de Estado sistemáticas durante 50 años. Yo siempre pongo el caso de un país que genera cierto escozor cuando uno lo nombra. Quien tuvo la posibilidad de ir a Cuba, con todas las diferencias y con todos los cuestionamientos que se le puede hacer a un régimen como el cubano, ellos tardaron 50 años y hoy son todos, o sea, la educación es valorada en cualquier parte del mundo, y no solamente eso, se van a tratar patologías o enfermedades a Cuba que no se pueden tratar en ningún otro lugar. Por supuesto, Cuba, que es un país pequeño, pobre, con un bloqueo económico arrastrado durante su historia, y que uno puede discutir otras cuestiones, pero en eso no hay discusión. Yo quiero quedarme en un tema que instaló el señor Jubetich, el tema de los outsiders, los novedosos en la política. Muy interesante. Hay una historia que ya tiene, ¿cuánto?
dos décadas, una década, en América Latina, digo, desde Color de Melo probablemente, que fue lo más emblemático. ¿No hay síntomas de desencanto cuando producen encuestas, cuando producen mediciones al respecto de este fenómeno? Sí, totalmente. Ese fenómeno se llama la farandulización de la política. Por eso hablamos de la pospolítica. La farandulización surge como un fenómeno realmente grave. ¿Por qué? Porque no me quiero ir a un tema que para hacerlo demasiado complejo. En los años 60 hubo un teórico francés que se llamó Régis Debray, que fue el que creó la teoría del foco. ¿Qué era la teoría del foco? Seguramente se acordará. Era los grupos armados, guerrilleros, que salían del sistema, generaban un foco político-militar para, en teoría, tomar el poder, derrocar al gobierno de turno. Bien. ¿Eso por qué se producía? Porque también había sectores de desencantados con la realidad que se salían del sistema. Lo que hace la farandulización es mostrar que la histórica dirigencia política tradicional no cumple con esos mandatos, no representa las expectativas de esa sociedad, y entonces comienzan a aparecer diferentes personalidades, no vamos a hacer nombres. Bueno, Nixon era actor, digamos, no sé. Reagan era actor, sí, perdón. Sí. Reagan era actor en Estados Unidos, para poner un ejemplo que es muy conocido. Bueno, que no vienen de la política. El presidente argentino viene del empresariado y de la dirigencia futbolística, pero no es vamos a decir, un político de raza. Entonces, ese fenómeno es un fenómeno político, no es un fenómeno de la comunicación, es un fenómeno de el deterioro de esa dirigencia política que no supo, de alguna manera, hacer honor a estos nuevos procesos democráticos y permite el surgimiento de... Ahí igual lo que siempre queda como en la duda es si está bien, a mí me presentan, el doctor Mime es el candidato, pero detrás están los políticos que no van a tener votos, son los que le organizan a él y lo presentan como esta. Y que después le pasan la factura. No, pero yo le agregaría algo más, Mike. El consultor. Yo no conozco un solo caso de un novedoso, para insistir con la expresión en español, que después de su gestión como congresista o como presidente no haya sido absorbido por el sistema, digamos, de la política tradicional, ¿verdad? Salvo probablemente aquellos que hayan sido destituidos, como, no sé, pero Color de Melo también, ¿no? Porque en realidad no hay otro lugar donde actuar sino en el sistema de los partidos políticos. O sea, este partido se juega en una sola cancha, ¿o me equivoco? No quiero monopolizar el discurso. Yo quiero decirte algo que dio un posicionamiento muy fuerte en Latinoamérica, que hay un peligro, el político administra mejor la corrupción que el outsider. Mirá de qué estamos hablando, ¿eh? Como que no tenemos otra cosa que administrar. No, es que la corrupción hay que administrarla también. Claro. La corrupción descentralizada dura muchos años. La corrupción centralizada se acaba rápido. Y eso los políticos lo manejan bien. En la época de Stroessner era toda una estructura. El general llevaba en camiones a su estancia los víveres. El coronel en una camioneta, el capitán en un carrito, el soldado dos panes de jabón. O sea, todo estaba administrado. Cuando se reparte la corrupción se tiene que hacer llegar a la mayor cantidad posible de gente. Cuando eso no llega, se produce el colapso. P.C. Farías con Color de Melo. Y acá en Paraguay también tuvimos una situación así con Oviedo, ¿verdad? La centralización, el acaparamiento del aparato que rodea el aspecto económico del gobierno, totalmente centralizado. Y eso produce un enojo, un enervamiento enorme en la clase política que desemboca en el derrocamiento de ambos. Una lacerante versión de cómo funciona el sistema. Antes que te vayas a la pausa, yo tengo que reconocer que cometí un error porque hablé de los subsidios electorales que no se usan en los partidos políticos y, por ejemplo,
no se le puede negar al Partido Liberal que lo usan en gasto de alimentación. Claro, 12 claro. millones de guaraníes en comprar bananas. Eso es espectacular para el cuerpo Y humano. lo para no hacen tener calambre. o en el extranjero para vinos Y también. Por lo menos estreñimiento no van a tener. No, calambres, no, no, Para tener potasio. Ya volvemos en un minuto. Siempre llego igual, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Muy bien, continuamos. Luz, Marian Lachajón, Muy bien, muy bien. 3 programas. Eligió un tema Spinetta, de Luis Alberto, el Claro flaco que sí. Spinetta. Esta producción, señor Nicosia, Mi vecino. la tiene muy clara en relación a sus invitados. Se nota, se Hacemos los hacemos agradezco. espionaje industrial, sabemos todos sus movimientos. Ah, bueno. Ahí ya Bueno. no me gusta tanto. Un gran hermano. ¿Dónde quedamos? Quedamos conversando un poco sobre por qué, digamos, alguien que no participa normalmente de la vida política ocupa un espacio del político tradicional. Ahora, ¿cómo ha evolucionado el político tradicional, que a veces parece un poco injusta esa expresión, en todo este tiempo desde el nacimiento de los outsiders? ¿Se trató de ponerse las pilas, de cambiar O ha seguimos? involucionado, ¿eh? No tengo una mirada específica sobre eso. Creo que conviven. Creo que las democracias estas de las que estamos hablando permiten la convivencia, porque no toda la dirigencia política es outsider, ni toda la dirigencia política es tradicional. Lo que sí se estaría viendo, y hay algunos casos en Paraguay muy interesantes, que así como aceptamos que hubo un cambio radical en la sociedad, digamos, que no es un cambio solamente tecnológico, la tecnología es un elemento que uno verifica en el cambio, pero lo que ha cambiado es la forma de pensar de las personas, la forma de aceptar o no aceptar. Se han hecho los límites de las personas mucho más amplios, mucho más laxos. Y lo que aparentemente pasa es que lo que debería ser al revés, que es que la dirigencia política esté un paso adelante de esos cambios, a veces está un paso atrás. Aquí, por ejemplo, hay una fuerza política, no sé si la podemos nombrar, Sí, porque estamos claro. en veda, Dale. que se llama, no tengo nada que ver, pero digo, me interesó como hecho, que se llama Hagamos, que toda su producción es una producción en redes sociales, toda su vinculación es han desarrollado una aplicación para que la sociedad pueda expresarle sus necesidades reivindicativas, por ejemplo, en un barrio o en una zona, y el que no entiende que ese es el futuro, digamos, de la vinculación social, va a estar afuera de la política. Porque, por ejemplo, todos los medios, ya sean gráficos, especialmente los gráficos, no toleran más esas notas largas de desarrollo, de opinión, por eso están en una decadencia importante. Entonces, vamos hacia una sociedad mucho más rápida, mucho más concreta, mucho más simple. Cuando yo empecé en esta profesión hace muchos años, nuestros informes eran un género literario, o sea, uno escribía para que el cliente que leía ese informe tenía una tarde o 2 días para leerlo y disfrutarlo. Hoy te piden 3 gráficos con una lectura sintética porque no tienen tiempo y porque no sé si les interesa. ¿Ustedes saben en Eso promedio cuánto tiempo tarda un lector de página web de noticias desde que entró a la nota hasta que salió de nuevo? ¿Cuánto tarda en leer la nota? Está medido. ¿Tiene eso. idea? Sí, sí, está medido. Entre 13 a 18 segundos. Segundos, sí, sí. Por la estructura de las páginas lo que hace, el título te llama la atención, la foto, leíste el primer párrafo y dije, me fui. Hay una persona que admiro mucho, que es tu connacional, que es Cassiari, que hace Hernán un, Cassiari. claro, Hernán que hace un relato sobre cómo involucionamos en nuestra capacidad de concentración en todo este tiempo, ¿no? Nadie puede leer hoy en día más de 20 minutos, en tanto hace 20 años leíamos 1 hora de seguido, digamos, ¿no? Pero bueno, reencauzamos al tema que venimos conversando y yo te quiero preguntar casi lo mismo, ¿no? Alude Jorge a algo que es muy real, de cómo cambian las reglas de la comunicación con los electores. Ahora, yo no sé exactamente cómo está la relación entre los políticos tradicionales y los electores. Creo que esa política no ha cambiado mucho, ¿no? La del contacto directo, por lo menos en los partidos tradicionales. Yo, sin embargo, tengo una
visión diferente con respecto a la forma de comunicación de la dirigencia política con el elector. Anteriormente la comunicación era muy directa entre el elector y el candidato. Éramos menos, nos conocíamos más, todos sabíamos quién era quién. El presidente seccional estaba en todos los velatorios, aportaba el cajón, traía el ómnibus para que se traslade la persona, trataba de conseguirle a la hija huérfana un trabajo. O sea, había una vinculación real, una línea de transmisión entre el elector y su dirigente. Y eso se fue perdiendo. Hoy en día, definitivamente, las seccionales coloradas ya no son esa misma vía importante de comunicación y la problemática se traslada, por ejemplo, a los intendentes municipales, a los gobernadores, a los diputados, que se convierten en gestores de necesidades antes que ser para lo que fueron electos, que es para legislar, ¿verdad? Entonces son vinculaciones no tan directas, porque el presidente seccional en ese entonces tenía 2.000 personas en el barrio. Hoy un gobernador puede tener 500.000 personas en el departamento. Entonces esa vinculación ya no es directa, es una vinculación referencial a través de la prensa, de la publicidad y la prensa. Yo no quiero que me tomen a mal, pero la prensa está cambiando el espíritu del paraguayo, en mi opinión. Hacia un nuevo concepto filosófico de la vida. El paraguayo, nosotros decíamos antes de Daipori, paraguayo Gueracúa. No había paraguayos con mala suerte. A un argentino le cayó una piedrita en la cabeza, a un porteño, y empezó, solamente a mí en este país de mierda me peca una piedrita, que tengo una mala suerte. Bueno, el paraguayo le cayó una plantera en la cabeza y estaba en el hospital semi muerto y decía, por suerte no me morí. Siempre el paraguayo tenía una visión positiva. Hoy ese elector ya no tiene esa visión positiva. Y los medios. Bueno, pero lo que yo me pregunto, es si eso está bien o está mal. No, por eso te digo, yo no estoy diciendo se está formando una actitud crítica también, pero la actitud del elector es diferente. Claro. Ya no es la misma. O sea, no ni bien ni mal. No estoy ni a favor ni en contra. Digo nomás que es diferente. Un viaje científico de la manera más gráfica. No pasaba esta mañana hablando en la radio, en Apunto por la 970, con el senador Enrique Baqueta, que él proponía eso, decía no se olviden que el Colorado es el que le ayuda, y en un momento yo, discúlpenme si soy naif, le digo, bueno, pero a mí la verdad eso no me gusta, yo preferiría que los recursos del Estado se usen para que yo vaya nomás y no me pregunten de qué color soy y me atiendan, ¿verdad? Terminó de ser una palmada en la espalda que hasta ahora me duele, pero entiendo la lógica de los políticos. Claro. Sí, ahora hay una cuestión que nosotros utilizamos como herramienta de trabajo que se llama la segmentación, ¿no? Hacemos estudios de mercado, por ejemplo, hacemos segmentación de consumidores, de clientes. En la política también hay segmentos. Por ejemplo, en Paraguay, yo hace 18 años que vengo al Paraguay, todavía funciona para el segmento, para el electorado mayor de 45, 50 años, la necesidad de ver a su candidato, de tocarlo, de que vaya a su barrio. Que camine, que le pueda dar un abrazo y se emociona, aunque en el fondo sepa que no tenga la certeza de que le va a resolver algún problema que tenga. Entonces hay una vinculación mucho más emocional todavía de expectativas, digamos, cuando hay, por ejemplo, campaña electoral. Entonces, en el momento de la campaña le gusta ver al candidato cercano. Por eso se han hecho, uno de los partidos por lo menos fue más visibilizado, mucha más campaña de actos públicos que otro. En el segmento sub 30, sub 40, sub 35, que es un segmento más joven, no es un valor.
todavía pesa más esa incredulidad y pesa más esa desconfianza. Ustedes no se olviden que el siglo XX, estos jóvenes todavía no pasaron, fue un siglo donde proyectos que se presentaban como cambios revolucionarios en la sociedad terminaron en fracaso, y eso no es gratis. Eso no es gratis. Dicen, es mucho más difícil reconquistar a una mujer que empezar una relación de cero, es mucho más difícil. Entonces, reconquistar la fe en la política, el enamoramiento en la posibilidad de cambios, después de un siglo, como fue el siglo XX, con 2 guerras mundiales, invasiones a determinados países, proyectos que terminaron en autoritarismos, voy a poner como ejemplo la caída del muro de Berlín, digamos, como un elemento que marcó un antes y un después. Entonces, hay una diferente vinculación por segmento. Todavía el segmento mayor está tratando de ver la personificación, la personalidad de los dirigentes de manera mucho más cercana y física, ¿no? Igual con lo que acabas de decir, cuando describís que 40 años para arriba tiene una mirada ejecutiva en relación al diálogo de la sociedad con sus líderes, en Paraguay nos estás diciendo que hay una parte esencial del Paraguay que está cambiando porque es menor de 40 años. Sí, entonces, claro, la pregunta obvia es, ¿estamos en un momento avanzado de una especie de transición del diálogo entre la política y los liderazgos? Yo creo que estamos en un momento de incerteza y lamentablemente mi opinión es que si la democracia no logra, los sistemas democráticos no logran mejorar sensiblemente la vida de la sociedad, ya sabemos dónde termina eso, digamos, porque todo sistema político requiere, que ha tenido éxito en algún momento en la historia, tuvo una cuota de autoritarismo y tuvo una cuota de férreo ejercicio del poder. El ejercicio del poder no es para tibios, digamos, porque los tironeos y las disputas que hay abajo, claro, son muy fuertes, y si no tenés una convicción muy fuerte y entendés el contexto en el que trabajás, el poder es muy difícil de ejercer. Ahora, si no se resuelven los problemas de las mayorías, la clase política empieza a ser cuestionada. Entonces ya sabemos dónde se golpea. Ahora, como última cosa para no seguir monopolizando, han pasado algunos procesos que llaman a reflexionar, porque por ejemplo, el Brasil, Lula, con todas las dificultades que uno pueda decir, sacó de la pobreza a una muy buena parte, generó movilidad social ascendente. Y sin embargo, hoy la sociedad no lo está saliendo a defender en la calle como se suponía que lo tenía que salir a defender, porque el hecho de la corrupción obviamente pesa. Claro. Ahora, el juez lo hace detener diciendo que se basa en él mismo lo dice, no lo dice Jorge Nicosia, lo dice él. Dice, él está detenido por una convicción de corrupción, no porque haya una prueba concreta. Entonces, es muy complicado. El rol de la justicia es un tema que daría para un programa. Brasil también, Jorge, se puede estudiar desde Noel Neumann de la espiral de silencio, de cómo una sociedad, digamos, reacciona, voy a usar una expresión muy corriente, se asusta ante un pensamiento, digamos, que está muy instalado en los medios y compañía, ¿verdad? Yo tengo 3 preguntitas rápidas para el doctor. La primera es, ¿se puede hacer fraude electoral en nuestro estilo de votación todavía con papeleta, doctor? ¿Eso pasa? ¿Es mínimo el porcentaje? Sí, de poder se puede. Resulta que todo el proceso electoral, y sobre todo en el Paraguay, con la estructura jurídica que tiene nuestra votación, tiene un eslabón muy fino, y ninguna cadena es más fuerte que su eslabón más débil. Nuestra debilidad está en la mesa receptora de votos. Digo debilidad porque sale absolutamente del control de la justicia electoral. Lo que ocurre en la mesa no lo sabe la justicia electoral, ni puede saberlo. Está a cargo exclusivamente del control mutuo de los partidos políticos y de los candidatos participantes. Y acá ese control está debilitado en una porción ciudadana muy importante, que es el tercer espacio. El tercer espacio tiene un control muy débil sobre las mesas receptoras de votos. Entonces los partidos tradicionales tienen una enorme ventaja, claro, en ese aspecto. Seguimos hablando del tema. Me recordó una frase que quizás los millennials no conozcan, cuando hablaba de las mesas. Nosotros que vivimos la época gloriosa de la conquista espacial,
Se hablaba del lado oscuro de la luna, ¿no? Cuando eso es la mesa, ¿no? Ya volvemos. Nada de vos dejaste tanto en mí. En llamas me acosté. Como todos los jueves, Luz, Marian, Nachajón pueden seguirla en todas las plataformas musicales disponibles y también en redes sociales como Luz-Marian-Nachajón. Luz, Marian, Nachajón, señor Lozano. Sí, señor. Yo tenía dos preguntitas para cerrar. Sí, claro. Una es un poquitito más complicada que la otra. La primera no es tan complicada. ¿Por qué usamos en algún momento voto electrónico y después dejamos de usarlo? ¿Y cuándo vamos a volver a eso? Yo quería saber eso también. Bueno, el voto electrónico lo utilizamos en un intento de avance tecnológico al proceso electoral y se retrocedió, en mi opinión, por un error de la justicia electoral de haber prestado la máquina de votación para una interna partidaria. Ah, correcto. Yo, si no tengo el control del volante, no le prestaría mi auto a nadie. O sea, ¿por qué? Porque aun cuando la máquina no sea culpable, al final, si hay un problema, luego con máquina no sirve. Por otro lado, ¿cuándo vamos a volver a tener? Esa es una situación muy difícil de responder. Es un problema económico. Hoy se exige una máquina de votación que tenga las mismas características que la máquina venezolana. O sea, que emita un ticket que pueda ser revisable al final de la votación para cumplir el artículo 118 de la Constitución que establece que el escrutinio debe ser público y fiscalizado. Cosa que no se puede hacer con la máquina si no emite un ticket de voto. Nueva. Entonces ahí no tenemos, no sabemos cuándo, y yo diría que cada vez se instala más en la conciencia política del Paraguay de no usar máquinas de votación. Y la otra, la pregunta más difícil, Mime, antes que te vayas vos. ¿Quién va a ser campeón este año en la NBA, doctor? Y yo, así como van las cosas, va a haber un bicampeonato. Ah, Va a ganar Golden State, ¿verdad? Va a ganar Golden State, ni bien se recuperen Curry y compañía, ellos van a volver. Bueno, a ver, vamos a informarle a Jorge que es un consagrado ex basquetbolista. Sí. Sí. Sonaba, no soy... Yo le quería preguntar a Jorge, ¿hasta qué punto, ya que estamos con un tema de encuesta y sin ningún movimiento, ¿hasta qué punto una encuesta en una sociedad como la nuestra, donde estamos hablando de segmentación, donde estamos hablando de una prensa volátil, como dijo Carlos María, en el punto de vista de formar criterio, de formar opinión, ¿hasta qué punto una encuesta puede influir en un resultado electoral? Lo que influye es la comunicación, no la encuesta. ¿Cómo lo decís? Claro, o sea, la encuesta es una técnica del siglo XX, especialmente dirigida a niveles medios, porque para contestar una encuesta tenés que tener un mínimo de conceptualización y nivel educativo, aunque se pregunte a niveles más bajos. Y por un lado camina la construcción del dato, y por el otro lado la comunicabilidad y la manera de comunicar el dato. Entonces hay historias de datos publicados que no condicen, peleas del investigador con el comunicador porque lo que se publicó. Suele influir, pero hay un hecho que es concreto. Serrat decía, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Digamos, si nosotros venimos diciendo que en una elección, que esta elección, para no dar nombres, se presenta polarizada y desbalanceada, no solo polarizada, porque polarizado es 51-49, 48-52, eso es una polarización, pero cuando uno de los polos de la polarización le saca un poco más de ventaja a otro, no lo decimos solamente nosotros, sino que varios colegas que han publicado encuestas, no vamos a hacer referencias puntuales, pero ese es el dato. Ahora, ese dato fue construido correctamente a partir de los que opinaron. Hay un segmento que posiblemente es influenciable, pero es el segmento indeciso, es el segmento que no tiene una posición, que es el bocado que buscan generalmente los partidos. Porque hay un proceso muy interesante en la política y en la vida que es lo que se llama el proceso de confirmación.
voy a poner un ejemplo paraguayo. Si hablan un cerrista y un olimpista, cualquier cosa que diga el olimpista al cerrista lo va a hacer más cerrista al cerrista. Correcto. Y cualquier cosa que diga el cerrista al olimpista, el olimpista va a ser cada vez más olimpista. Bueno, si uno es colorado, verde o azul, cuando escucha hablar al otro, si es verdadero, se va a refugiar en sus ideas. Lección Entonces, cuando terminan el tema es el indeciso, ¿no? Ahí sí influye. Eduardo Sacheri tiene un cuento que se llama Hijos Nuestros, que explica la siguiente situación. Dice, los clubes de fútbol, y voy a hacer la analogía con los partidos políticos, son como nuestros hijos. Dice, vos puedes saber que tu hijo es un desastre, que hace mal las cosas, pero vos nomás sabes. Si alguien viene y te dice eso, claro, tu hijo no salía de claro. Me quedé pensando en el tema de la pregunta del doctor Mime y dije, che, ¿en serio que estamos asumiendo con naturalidad que las encuestas son una parte del marketing político, digamos, ¿verdad? Y eso se incorporó, digamos, con absoluta naturalidad, ¿no? Sí. Eso por un lado como preocupación. Lo otro que te quería preguntar, indecisos. El caballero hizo encuestas en todo este tiempo, así como otras encuestadoras, como bien lo dijo. ¿Cómo te parece que van a jugar los indecisos? ¿Hay volumen para que los indecisos pudieran ser sorpresa este domingo? No, es muy arriesgado contestar eso. ¿Sorpresa qué querría decir? Que haya... Ya, sorpresa que a último momento hay los indecisos... Que se cambien las posiciones que han sido los generalmente planteadas se comportan en todo este en general, se comportan. En el último momento, los que no tienen decidido, votan lo que se llama a la percepción de ganador. Al cargo del vencedor. Eso se cumple. Eso se cumple. Norma, ¿eh? Del 100% de indecisos hay un 60, 70% que termina votando al que se supone, percibe o escuchó que es mucho más probable o sea, la respuesta gane. es no. Independientemente del segmento de edad y demás. Sí, eso no tiene que ver mucho con la edad. Hay una indecisión política, después depende, los últimos días de campaña son como las carreras de caballo, ¿no? Te quiso decir, hay indecisos grandes, indecisos pendejos. No, claro. ¿Vos estás indeciso todavía? No, no. Yo sé que Cerro va a salir campeón de la Libertadores. Bien, claro, muy buena respuesta. Total y absolutamente. Este tiene madera. Este programa en serio. No, en serio. Acá la tribuna está de acuerdo en eso. Estamos redondeando el programa, lamentablemente. Podíamos hablar con estos amigos muchísimo tiempo. Lo que no quiero dejar dejarte pasar, terminar. Una sola cosita, que vos hablás de las encuestas. Es como las máquinas, ¿viste? A fines del siglo XIX, principio del XX, los obreros ingleses se la agarraban con los telares cuando se empezaban a quedar sin trabajo, rompían los telares. La encuesta es un insumo que puede ser utilizado para manipular o puede ser utilizado para conocer y actuar sobre la realidad. Digamos, en las campañas electorales, los equipos de marketing político o comunicación, la encuesta es un insumo básico, es la harina para el panadero, digamos, porque eso le permite actuar sobre un terreno conocido. Sobre un terreno real, de conocimiento empírico de la realidad. Saber qué debilidades tiene su candidato, qué debilidades tiene el oponente, cuáles son los temas que están instalados en la sociedad. Pero es un insumo que tiene que ser usado con respeto y con seriedad, básicamente. Ese es nuestro trabajo. Este domingo, si digamos, el proceso sigue así como está hasta ahora, ¿te parece que las elecciones van a ser normales? Bueno, las elecciones deberían ser normales. El comportamiento ciudadano en el Paraguay indica que van a ser normales. Aun cuando hay una intención abierta de sectores políticos de atizar el fuego, tratando de que se perciba una sensación de inseguridad, de fraude. Hace muchos años que los políticos tienen esa intención de tratar de desnaturalizar un poco el resultado electoral escondiéndolo detrás de un fraude. Pero nunca, como en esta vez, se utilizó como método de campaña electoral. Claro. Hoy el fraude es un mecanismo de campaña electoral, o para que acabe el fraude, o que acabe el fraude. Mira, esto también es fraude, esto. Cualquier cosa es fraude electoral. Y la historia de la administración de las elecciones dijo otra cosa. Y eso todo lo que hizo hasta hoy la justicia electoral demuestra otra cosa. Así es. La justicia electoral ha tenido un comportamiento en ese sentido impecable. Claro. Nunca le dio un voto de más a nadie. Es interesante porque a esa institución se le cuestiona mil cosas. Claro, pero lo que pasa pero es que el día del arbitraje funciona. No sé si coincide. Se le cuestiona que tiene planillero, pero yo lo que sé de la gente
gente que labura ahí, que puede que haya 10 y hay uno que labura por 9 más, igual salen bien. Por Así que ejemplo, que no sé si despedir, coincidís sí. conmigo, pero el procedimiento de las elecciones, últimas elecciones internas fue impecable. No hubo Sí. quejas ni críticas de Y ningún las sector. generales tampoco. o sea, Nos vamos, caballeros. Bueno. Bueno. Muchísimas gracias. nos reencontramos con un presidente nuevo electo. presidente. Claro, nuevo con parlamento. presidente nuevo. Yo la verdad que no sé ni quién va a ganar y quiero decir, me importa poquísimo, me importa que le vaya bien o que gane, así que éxito para quien sea presidente. Igual vemos. tendremos que trabajar el lunes todos. Claro, No pasa nos nada, no vemos cambia el la próximo vida. jueves, que tengan una linda semana, que tengan buena elección, que se diviertan, que pasen bien y todos con mucha tranquilidad, por cierto.